Muchos de nosotros trabajamos con máquinas CNC como por ejemplo routers, impresoras 3D, impresoras de resina y láseres de todos tipos, sabiendo que hay algo llamado código G. Es el código de máquina CAM, pero realmente no lo usamos mucho. Incluso hay sistemas en los que solamente se ingresa el vector y se manda a maquinar la pieza. Para aquellos usuarios de máquinas o routers CNC, este artículo les puede ser de ayuda a programar a pie de máquina, es decir, ingresar el código G manualmente. ¿Cómo les puede ayudar esto? Bueno, especialmente cuando quieren hacer la misma operación pero solo cambiando una medida o el número de pasadas. En mi caso yo lo uso mucho para hacer rectificado de superficies de los materiales que voy a cortar. Primero careo la base para estar seguro de que el bloque a cortar estará bien asentado, luego le doy la vuelta y comienzo a trabajar en la pieza. Estos movimientos repetitivos se pueden automatizar. En vez de tener un código que dicte a la máquina todos y cada uno de los puntos a donde debe ir, además de generar un archivo de miles de instrucciones, el cual podemos resumir en apenas una treintena de líneas. Debo aclarar que esto solo es posible en sistemas como Mac 3 o Siemens, Fagor, Fanuc, Heidenhain, Haas. Desafortunadamente no es posible hacer esto en GRBL, y lo digo por experiencia. Yo tengo una máquina con un sistema basado en GRBL. Esto lo explicaré en una demo de Mac 3, como pueden ver aquí, para tener un mejor control de la grabación principalmente. Y aunque los movimientos son virtuales, les aseguro que es exactamente lo mismo. Los movimientos los vamos a observar en el DRO, que significa Digital Readout o visualizador digital. Para introducción hay que explicar primero lo que es el G90 y G91. Son instrucciones que se utilizan para definir el modo de posicionamiento de la máquina. Son parámetros de funcionamiento que generalmente se establecen en el código G. Lo más probable es que ya los conozcan, pero igualmente los voy a explicar. G90 es un parámetro de posicionamiento absoluto. Todas las posiciones se especifican en una coordenada absoluta. ¿Qué significa esto? Si yo pido aquí ir, por ejemplo, X10, Y10, como se aprecia en la pantalla de visualización, el eje se movió a estas coordenadas. Si yo solicito X1, Y1, va a regresar a X1, Y1. Pero ¿qué pasa cuando utilizo G91? Esto significa que la máquina se moverá a las unidades indicadas, es decir, sumar o restar la distancia de avance. Vamos a ver cómo funciona G91. Escribo G91, X10, Y10. Como ven, el eje se mueve, pero la posición ahora es X11. ¿Qué está pasando aquí? Le estoy diciendo a la máquina la cantidad de unidades que quiero que se mueva. Si vuelvo yo a apretar X10, Y10, en vez de que regrese, va a seguir aumentando. Ahora, si yo quiero que reste coordenadas, bueno, le puedo poner, por ejemplo, X-20, Y-20. Va a regresar las unidades que le indique, que son 20 unidades en el eje Y y 20 unidades en el eje X. Explicado esto, voy a comenzar a escribir código. Recuerden que hay que tener en cuenta la compensación de la herramienta. En la imagen muestro la compensación para un corte interior. Si yo tengo un cortador, tiene radio 3 milímetros de diámetro 6. Si yo lo comienzo en 0,0, voy a estar invadiendo el corte interno que quiero hacer. Así que tendría que comenzarlo en X3, Y3. Si quiero cortar un rectángulo exterior, debo de tener cuenta que la posición de la herramienta debería estar en X-3 y Y-3. Por ahora utilizaré números cerrados para hacerlo más comprensible, pensando que la herramienta comienza en el punto X0, Y0. Ahora, hay dos tipos de repeticiones que podemos utilizar, por ejemplo en Mac 3, que es el parámetro M47 y M98. El M47 voy a empezar a escribir mi código aquí para hacer una demostración. Al final simplemente escribiré el comando M47, que va a indicar al programa que se repita hasta que yo le ponga stop o pare el programa manualmente. Escribí G91 porque quiero que se incremente la profundidad en una unidad cada vez que se ejecute este programa. G90 voy a ir a una de las esquinas, a la segunda, a la tercera, y voy a regresar al origen para hacer un pequeño cuadrado. Lo guardo. Como podemos observar en la pantalla de visualización del Mac 3, nos apareció un rectángulo. Si yo le doy iniciar ciclo, va a bajar la herramienta en Z y el eje se va a mover realizando la forma de un cuadrado. Si modifico la vista a un isométrico, podemos ver cómo la herramienta va bajando cada vez, porque le estamos indicando con G91 que cada vez que lo haga baje una unidad.
Y así se puede ir indefinidamente hasta que nosotros lo paremos. La segunda opción es más potente, ya que se puede llamar subrutinas escritas en el mismo código la cantidad de veces que las necesiten. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un patrón de barrenos, ya tengo aquí una rutina de barrenado. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, le estoy indicando primero el G90 para establecer que son coordenadas absolutas, G0, Z5, un movimiento rápido que sube la herramienta a la posición Z5. Aquí luego voy a avanzar hacia X10, Y10. La herramienta baja 3 unidades por debajo del cero con una carga de corte de 500 unidades por minuto. Voy a suponer que todo esto es en milímetros. Luego vuelve a subir la herramienta, le vuelvo a pedir que baje para cortar, pero esta vez a una profundidad de más 3 milímetros, es decir, menos Z-6. Luego le pido que vuelva a subir y luego que vuelva a bajar a Z-2. Se supone que sea un material de media o de 12 milímetros. Y ya tenemos un barreno de 12 milímetros en 3 movimientos. Voy a poner la simulación para que lo puedan observar mejor. La herramienta va a la posición, baja una vez, baja 2 veces, más profundo y baja una tercera vez para terminar de hacer el corte. Y esto lo podemos automatizar con subrutinas. ¿Qué es una subrutina? Voy a suponer que quiero hacer un patrón de barrenado. Varios barrenos haciendo la misma operación. Solamente que en X10 y Y10 lo quiero hacer en X20, por ejemplo, en X30, X40, X50. ¿Y qué es lo que se repite aquí? Pues la forma en que baja 3 veces consecutivas y forma un barreno del diámetro de la herramienta. Pero yo, en vez de escribir, podría copiar esto y volverlo a pegar y así sucesivamente, solo cambiando aquí 20 por 20, y así tendré una secuencia de barrenado en diferentes puntos de mi material. Aquí, por ejemplo, sería 10 si los quisiera en línea. Esto lo podemos hacer con menos líneas y con ayuda de subrutinas. Ahora tengo aquí este código. Voy a hacer la secuencia de barrenado como les comentaba, pero ahora con el código de las rutinas. Lo puse aquí en colores, en M98, P001, L1, O001 y M99. ¿Qué significa cada uno? Bueno, aquí tenemos lo que es el cuerpo del código. Esto es lo que normalmente se ejecuta. Aquí puse unas líneas divisorias en el comentario para que pudieran diferenciarlo. Y aquí está el cuerpo de las subrutinas, abajo del código. Después del M30 o del final del código, se coloca el cuerpo de las subrutinas, tantas subrutinas como deseen. El M98 en rojo sirve para llamar a la subrutina. P001 es el nombre de la subrutina que va a llamar M98, en este caso es 001. Siempre se va a colocar la P para saber que estamos hablando de una subrutina. Y el L1 que significa el número de veces. Si se omite este parámetro, si yo lo borro, lo único que va a pasar es que se va a repetir una sola vez durante la ejecución del programa. Ahora vamos a llamar a la subrutina 0001, la representamos con O. El nombre de la subrutina en este caso sería 0001. Aquí estamos viendo la ejecución del barrenado. Lo que va a pasar es que va a empezar a leer este código. Cuando llegue a M99 va a regresar. Si nosotros tuviéramos varias subrutinas que quisiéramos ejecutar, lo único que tenemos que hacer es asignar el nombre de la subrutina diferente a las demás, en este caso 0002. Y así es como podemos ir agregando las subrutinas siempre con esta estructura, el nombre, el código y el regreso, para que regrese a la línea donde se pidió. Si aquí yo tuviera otra línea, por ejemplo, el número 2, justo donde pedí este código es donde va a regresar. Voy a borrar las líneas que agregué de más. Les voy a explicar cómo funciona esto. Va a empezar a leer G90 para establecer en coordenadas absolutas. Va a posicionar la herramienta en Z5, luego en X10, Y10. Va a mandar a llamar la subrutina, que es el código de bajada, una vez y va a regresar. Si yo quisiera agregar más puntos, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora cambio la posición del husillo para hacer un barreno diferente. Y lo que pasará es que se ejecutará 3 veces el código de barrenado en las posiciones que especifique. Ahora voy a copiar este código y lo voy a ingresar en Mach 3. Lo guardo y ya tenemos aquí listos nuestros barrenos. Si yo inicio el ciclo, se dirige al primer punto, hace una bajada, 2 bajadas, 3 bajadas, regresa, se repite el código, regresa a su posición y luego lo manda a llamar de nuevo para hacer otras 3 bajadas en la siguiente posición. Y así es como funcionan las subrutinas. Yo tengo aquí, por ejemplo, un código más complejo que lo uso para hacer el careado.
Lo voy a explicar a grandes rasgos porque es lo mismo que estamos viendo, solo que con diferentes posiciones y funciones. Y vean cómo solo con unas cuantas líneas puedo generar bastantes movimientos. Aquí voy a poner que lo haga una sola vez para que se muestre mejor cuál es la operación que estoy haciendo. Si se fijan, se está moviendo de un lado a otro. Esto es para rectificar o carear un material, y lo puedo hacer el número de veces que yo desee hacia abajo. Puedo hacer lo mismo, solo cambiando este parámetro 40 veces, guardar, y la herramienta hará las mismas repeticiones 40 veces con una profundidad diferente. Esto es todo, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenme un me gusta. No olviden suscribirse. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Gracias.